Oh yeah. Theaters are, of course, entirely empty. Do understand that having people buy tickets is an important part of it. ¿Se despide Disney de Blancanieves? Según se informa, muchos países están cancelando el estreno de Blancanieves. ¿Y adivinen quién es uno de ellos? El Líbano. La reacción negativa que ha suscitado esta película ha alcanzado su punto álgido. Y parece que la gente ya ha tenido suficiente. Blancanieves de Disney no solo ha sido un fracaso, ha sido una auténtica catástrofe en taquilla. Y Rachel Zegler está viendo las consecuencias desde la primera fila, en un cine casi vacío. La actriz de 23 años, que ha estado en el centro de la polémica desde que hizo unos comentarios progresistas sobre reescribir el cuento clásico, apareció esta semana para ver su propia película y el cine estaba prácticamente desierto. No había multitudes ni ningún murmullo de emoción. Solo Zegler y unos pocos amigos íntimos, Hilda Mason, Jorge Mason Remy y María Isabel de Mason. La incómoda salida fue capturada discretamente en las historias de Instagram de Hilda, que mostraban al grupo viendo la película con suficientes asientos vacíos a su alrededor como para que resonara cada momento incómodo. Los críticos tampoco se contuvieron. Han criticado a Zegler por todo, desde su actitud durante las giras de prensa hasta su desprecio por el cuento original de Disney, y ahora la están arrastrando por la humillante realidad de ver cómo su propia película fracasa en tiempo real. Ni siquiera el martes de descuento, un día en el que los cinéfilos suelen abarrotar los cines por las entradas baratas, pudo salvar a Blancanieves de su triste destino. No nos andemos con rodeos. Blancanieves ha caído prácticamente por un precipicio. Disney's live-action remake of Snow White is officially one of the biggest flops in Hollywood history. Los preestrenos del jueves por la noche recaudaron unos deprimentes $3,5 millones. El fin de semana de estreno solo recaudó unos míseros $43 millones. Y eso que, según se dice, la producción de la película costó más de $250 millones, sin contar el gasto en marketing de Disney. Para ponerlo en perspectiva, La Sirenita recaudó $95 millones en su estreno. E incluso Dumbo consiguió alzar el vuelo hasta los $45 millones con un presupuesto mucho menor. Los informes de los cines eran realmente espeluznantes. Las redes sociales se llenaron de instantáneas de auditorios desiertos y filas de asientos vacíos. Un usuario bromeó diciendo que parecía más una película de terror que un cuento de hadas. Pero no se trataba solo de la venta de entradas. Desde el momento en que se anunció el reboot, Blancanieves fue objeto de críticas, y Zegler fue la chispa que encendió la mecha. Sus comentarios durante la gira de prensa incendiaron internet, especialmente cuando calificó la épica historia de amor de extraña. There's a big focus on her love story with a guy who literally stalks her. Yeah. Weird. So we didn't do that this time. Luego vino la ahora infame entrevista con Variety, en la que declaró con orgullo que esta nueva Blancanieves no estaba esperando a un príncipe. She's not going to be saved by the prince, and she's not going to be dreaming about true love. She's dreaming about becoming the leader she knows she can be, and the leader that her late father told her that she could be if she was fearless, fair, brave, and true. Lo único que le importaba era el liderazgo y el empoderamiento. En teoría, suena noble, pero para muchos fans de toda la vida, el cambio de imagen fue más un golpe a su infancia que una evolución meditada. They don't understand. What people need to understand is the great fairy tales told the way they were originally told, with all the same values, still work. We read them to our little grandchildren today. Por no mencionar que la gente empezó a criticar a Rachel por su actitud. Somebody tweeted and said, Rachel Zegler has such an attitude about Snow White as a character, it's genuinely off-putting. Lo que empeoró aún más las cosas fue que a Rachel no le importaba en absoluto su comportamiento. De hecho, está acostumbrada a llamarse a sí misma narcisista abiertamente. I'm a narcissist. I don't know. Y la confesión de Zegler en 2022 en la D23 de Disney no mejoró las cosas. Se podría pensar que una película clásica de princesas de Disney sería, bueno, mágica, ¿no? No para Zegler. Ella confesó que la película original de 1937 le daba mucho miedo. I was scared of the original cartoon. I think I watched it once and then I never picked it up again. Like, I'm being so serious. No solo eso, sino que incluso se montó una vez en una atracción de Disney World llamada Las aterradoras aventuras de Blancanieves, que la traumatizó bastante. Ahora, por supuesto, los sinceros comentarios de Rachel sobre la Blancanieves original no solo llamaron la atención, sino que desataron una auténtica polémica. El clásico animado de 1937, que sigue siendo un logro destacado en la historia del cine,
se vio de repente en el punto de mira de los fans que se sintieron ofendidos por la dura crítica de Zegler. Seamos realistas, Blancanieves ha sido un clásico de la infancia durante generaciones, y su animación atemporal sigue encantando al público casi un siglo después. Así que cuando Zegler criticó duramente la historia de amor y al príncipe acosador, los fans no lo aceptaron bien. Y no solo se enfadaron los trolls de internet. El hijo de 91 años del director supervisor de Blancanieves y los 7 enanitos, David Hale, se lo tomó como algo personal. En una entrevista mordaz con The Telegraph en 2023, no se contuvo. Criticó duramente el remake por su concepto totalmente diferente, acusándolo de mostrar falta de respeto por la obra original que su padre ayudó a crear. La reacción fue feroz y Hand no se anduvo con rodeos. Calificó la nueva versión de vergüenza, pero sus críticas no se quedaron ahí. David Hale Hand arremetió contra toda la tendencia de los remakes en imagen real de Disney, que, según él, se habían alejado demasiado del material original. Cambian las historias, cambian los procesos mentales de los personajes, ya no son las historias originales, afirmó. Llegó incluso a denunciar lo que consideraba un impulso hacia nuevas cosas wow en Hollywood, un sentimiento que claramente no le sentaba bien. Y así, los comentarios de Zegler desataron un acalorado debate con los puristas de Disney y los fans modernos enfrentándose sobre cómo debería ser Blancanieves en el siglo XXI. Get rid of the wokeness entirely, but the problem is that Disney fundamentally isn't capable of making anything that is truly non-woke anymore. Mientras los puristas de Disney se recuperaban de sus comentarios, los medios conservadores no estaban dispuestos a dejarla pasar. En octubre de 2023, el Daily Wire, conocido por sus opiniones conservadoras sin tapujos, anunció que estaba trabajando en su propia adaptación de Blancanieves, pero no se limitaron a hablar de su versión, sino que fueron directamente a por Disney. El cofundador Jeremy Boring dejó claro que su versión defendería los valores atemporales del cuento clásico, y no se contuvo, lanzando un ataque directo a Disney, afirmando que su remake expondría a los niños a las mentiras populares pero destructivas del momento actual. Pero antes de que todo esto se convirtiera en una guerra cultural, Zegler ya se enfrentaba a una tormenta de odio que no tenía nada que ver con el remake en sí. Desde el momento en que fue elegida para interpretar a Blancanieves, se convirtió en blanco de reacciones racistas. Los críticos la destrozaron por no encajar en la imagen tradicional del personaje, algo que, en retrospectiva, fue solo el comienzo de una reacción mucho mayor. Y luego vino la guinda del pastel, el giro en la historia original. Zegler reveló que, en el remake, el nombre de Blancanieves no provenía de su piel blanca como la nieve, sino de haber sobrevivido a una tormenta de nieve cuando era bebé. No hace falta decir que los tradicionalistas se volvieron locos. And so you can try to abstract that again and say, well, she's really fair in that she's not unfair, you know, she's really fair-minded. But she's got to be white, okay? Lo que mucha gente no sabía es que este mismo giro en el origen ya se había emitido hace años en la exitosa serie fantástica de ABC Once Upon a Time, y nadie había pestañeado entonces. Pero no se trataba de la trama, se trataba de Rachel Zegler, y en el momento en que se calzó los zapatos de Blancanieves, las críticas se volvieron venenosas. Al principio se quedaron en internet, hilos desagradables, memes racistas y comentarios llenos de odio. Pero pronto, los trolls salieron de las sombras de internet y se abalanzaron sobre la vida real de Zegler. En un momento que dejó atónitos incluso a los observadores más experimentados de la industria, Zegler reveló que unos desconocidos se habían presentado frente a su apartamento, gritándole insultos y blasfemias a sus ventanas. Todo porque era una actriz latina que interpretaba a un personaje originalmente imaginado con la piel blanca como la nieve. En ese momento, una cosa estaba clara. Rachel Zegler había pasado de ser la niña bonita de Disney a la enemiga pública número 1 en muy poco tiempo. Pero en lugar de apagar las llamas, Zegler pareció echar gasolina al fuego y encender una cerilla con una sonrisa. Verás, mucho antes del caos de Blancanieves, Zegler ya había demostrado que no era ajena a la controversia. Tras la victoria electoral de Donald Trump, no se limitó a expresar su preocupación como la mayoría de las celebridades. No, Zegler detonó en Instagram, lanzando un ataque salvaje contra el expresidente y sus seguidores. La publicación, que resurgió en el peor momento posible, incluía una frase demoledora en la que lanzaba abiertamente su odio hacia los seguidores de la derecha. En un instante, se desató la indignación generalizada. Zegler, ahora en modo de control de daños, emitió una disculpa cuidadosamente redactada. Afirmó que se había dejado llevar por las emociones, que la ira solo empeoraba la división y que lamentaba haber alimentado el discurso tóxico. Pero el daño ya estaba hecho. Para los conservadores, era la prueba irrefutable, la prueba de que Zegler no solo estaba interpretando a Blancanieves, sino que estaba haciendo
haciendo política. La tildaron de otra élite de Hollywood que se burlaba de la América profunda. Según Variety, cuando las declaraciones de Rachel Zegler acaparaban más titulares que la propia película de Blancanieves, los ejecutivos de Disney estaban en plena crisis. ¿Qué hizo Disney? Enviaron al productor Mark Platt 2 veces para que volara personalmente y le rogara a Zegler que bajara el tono. Por cierto, no para asesorarla ni aconsejarla. El productor tuvo que rogarle prácticamente que mantuviera sus opiniones políticas fuera de las redes sociales. They flew an executive, one of the producers, out to go visit personally with Rachel Zegler to say, could you please take that down? Because we understand you can have your political views, but those aren't really helpful while you're trying to build an audience for a movie. Maybe you could save them for like your diary and your friends, but like maybe not, maybe just take the tweet down. And she wouldn't. And then they had to hire a special media consultant for her to follow her around all the time and make sure she didn't continue shitting on Snow White. Pero la fogosa actriz no estaba dispuesta a ceder. Siguió publicando comentarios como si su Instagram fuera un megáfono, no un campo minado. Así que Disney hizo lo que mejor sabe hacer cuando las cosas se ponen feas. La silenciaron. Al final, a Rachel le asignaron un supervisor interno encargado de controlar, editar y básicamente vigilar todo lo que publicaba. La Casa del Ratón no quería correr más riesgos. Pero para entonces, el daño ya estaba hecho. Y justo cuando pensabas que el drama había llegado a su punto álgido, Jonah Platt, el hijo de Mark Platt, estalló. En una furiosa diatriba pública, Jonah no se anduvo con rodeos. Casi culpó directamente a Zegler del fracaso de taquilla de Blancanieves, diciendo que su comportamiento público había saboteado la película. Fue una crítica sin tapujos, y adivina qué, la gente lo apoyó, y con fuerza. Y solo unos días después, las cosas se volvieron aún más surrealistas. Llegó marzo de 2025 y todo el mundo se llevó una sorpresa. Lo que se suponía que iba a ser el deslumbrante y estelar debut en Hollywood del esperado remake de Blancanieves de Disney se convirtió rápidamente en uno de los eventos más comentados y más incómodos de la historia reciente de Hollywood. La alfombra roja, el momento brillante en el que todas las miradas deberían haberse centrado en el gran regreso de Disney a la magia de los cuentos de hadas, desapareció de repente. Parecía más una rueda de prensa secreta y discreta que el estreno de una película. Y si se fijan bien, verán que Rachel y Zegler no aparecieron juntos en casi ningún momento. Little girls dress up as Snow White. It's amazing. I feel so privileged to be able to play this iconic. ¿Coincidencia? No del todo. Disney, siempre tan hábil en relaciones públicas, intentó restarle importancia, alegando que siempre se había pensado como un evento más pequeño. Pero, vamos, cuando un gran estreno de Disney se reduce así, es evidente que hay algo más bajo la superficie. Variety dio la noticia, pero los rumores comenzaron mucho antes. ¿Estaba el estudio tratando de evitar una reacción pública negativa? Y si era así, ¿era Rachel Zegler, la propia Blancanieves, el centro de la tormenta? Paul Cleva, que interpreta a Grumpy, fue el primero en decir en voz alta lo que todos pensaban. En una entrevista sin tapujos con The Hollywood Reporter, soltó la bomba de que los cambios en el estreno estaban directamente relacionados con la controversia con Rachel. Continuó diciendo lo que nadie se había atrevido a decir antes. Disney estaba asustada, incluso aterrorizada, por la reacción de diferentes sectores de la sociedad. Por si esto no fuera suficiente, hablemos del verdadero drama que se esconde detrás. La relación entre Zegler y su coprotagonista, Gal Gadot, se había convertido en un misterio alimentado por los rumores. Todo el mundo tenía los ojos puestos en la pareja, esperando un torbellino de camaradería y una amistad de primera, pero la realidad no era tan de cuento de hadas. ¿Visteis lo incómodas y distantes que parecían estas dos juntas en los Oscar? Oh, eso sí que se notaba. Visual effects push the boundaries of what we see on screen. Their work makes the impossible seem possible. Disney quería pintar una imagen de dúo armonioso, pero los informantes revelaban la verdad. A Gal le molesta el drama de la película. Disfrutó del rodaje. Se llevaba bien con Rachel, pero no son amigas, no tienen nada en común. Hicieron un trabajo juntas y eso es todo. Ahí quedó el vínculo creado por los espejos mágicos y las manzanas envenenadas. De hecho, la tensión entre Zegler y Gadot se estaba convirtiendo en un argumento tan importante como la propia película. Esto explica por qué las dos estrellas ni siquiera aparecieron en la mayoría de los eventos de prensa tras el estreno. En su lugar, Rachel estuvo sola en un castillo apartado de España, promocionando su canción de la película, titulada Waiting on a Wish. Yes, this is our first time working together. As of 1 hour ago. Yes, and we're already the two best friends that anyone could have. We're having the best time.
Lo que se había anunciado como una colaboración épica parecía ahora más bien un caso de dos profesionales que estaban deseando que terminara el rodaje. Y no fue solo The Hollywood Reporter quien se dio cuenta. Cuando llegó el estreno, estaba claro, Disney estaba en modo control de daños.